Hola, buenos días. Vamos a iniciar con esta sesión nuestro pequeño bloque dedicado a la lectura y discusión de algunos capítulos mínimos de el libro Ensayo sobre el Gobierno Civil de John Locke. Recuerden ustedes que la idea simple, básica de estas unidades es tener un acercamiento, una inducción a estos autores, no bajo la idea o propósito de que se conviertan ustedes especialistas en ellos, ni siquiera que leamos una parte sustantiva muy amplia de sus libros, porque el tiempo y el esquema que tenemos no nos lo permite, pero sí que logremos tener alguna mínima idea, una orientación sobre qué autores son los que estamos trabajando. Bajo esa idea, bajo esa perspectiva, voy a grabar y compartir con ustedes 5 pequeñas capsulitas sobre John Locke. No sobre los capítulos en específico que vamos a leer de su libro El ensayo sobre el gobierno civil, porque para eso vamos a tener nuestras sesiones de martes y viernes, donde con los capítulos asignados que tienen, pues discutiremos esos capítulos que por lo demás son muy breves a partir de las preguntas que ustedes consideren importantes plantear. Lo que vamos a hacer en estos audios es recrear un poco el contexto histórico que nos ayude a entender la obra de Locke, con esa recreación del paisaje de fondo, del momento, de la época que le da sentido a las ideas de Locke. Tendremos pues un contexto que nos permita darle sentido al trabajo, a la lectura que vamos a hacer, para que esta lectura no nos suene tan abstracta, tan vieja, tan lejana a nosotros. Así que vamos a empezar por el principio más básico que puede haber, que es ubicar algunos datos históricos elementales de John Locke, tan elementales como tener claro que John Locke nace en 1632. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, que nace en una familia calvinista y puritana. Esto es importante porque, como vimos ya con el contexto de Hobbes, el momento de la escritura de Hobbes y también el momento de la escritura de John Locke es el momento de las grandes guerras civiles en Inglaterra, incluso no solo en Inglaterra, en el Reino Unido. Y esas guerras civiles tienen como mayor causa motivos religiosos, discusiones, diferencias. Así que es importante esto que estoy diciendo, la adscripción calvinista, puritana, protestante de John Locke. Tan importante es que el padre de John Locke luchó en la guerra civil inglesa de 1642 y luchó en el bando, en el ejército del Parlamento. Ahorita vamos a retomar esos datos que ya vimos cuando observamos el contexto de Hobbes. Me refiero a aquellos datos que nos explican por qué el Parlamento está en guerra, está en pugna con la monarquía. El padre de John Locke, cosa que evidentemente heredará a su hijo, se adscribe a los partidos cercanos al Parlamento, a los grupos políticos que defienden el Parlamento en su lucha contra la monarquía absoluta. Y una de las razones, por cierto, por las que ese padre de John Locke, como también será John Locke hijo, una de las razones por las que dan esa lucha desde ese lugar, es por la defensa de la libertad religiosa. Vean ustedes cómo el tema no es incidental, es muy importante. Defender o no la libertad religiosa pues dará lugar a un bando intelectual, filosófico, político, por supuesto también económico. Eso lo vamos a ir viendo. A ver, voy a retomar algunos datos que, aunque ya los vimos con Hobbes, nos siguen siendo muy útiles para ubicar el contexto de Locke, porque recuerden ustedes que si Locke nació en 1632, recordarán, el Leviatán de Thomas Hobbes se escribió en 1651, muy poquitos años después. John Locke lo lee siendo muy joven. Y la obra que vamos a discutir de John Locke
el ensayo sobre el gobierno civil, tiene como fecha de publicación 1690. Hay una publicación anterior, de hecho, pero convengamos, así está este consenso, que la fecha que más o menos podemos ubicar como la definitiva, la edición, la publicación definitiva, aunque hubo algunos antecedentes, es 1690. Es decir, a punto de cerrar el siglo XVII, casi nada enfrente del siglo XVIII, John Locke publica el ensayo sobre el gobierno civil. Así que cuando pensamos en un contexto mínimo para poder ubicar este trabajo de John Locke, pues hay que pensar en algunos datos antes, mínimos, algunos datos antes de la obra de John Locke, incluso antes de su nacimiento, y algunos datos posteriores, de cara a lo que sería el siglo XVIII. Y ahí es donde hay algunos datos, como son la historia y son prácticamente contemporáneos, Locke y Hobbes, datos que nos sirven para los dos. Habíamos dicho que la reforma religiosa, es decir, el cambio de una Europa que anteriormente, sobre todo durante algunos siglos de la Edad Media, había sido una Europa monoteísta, que creía en la idea de una religión expandida a través de las conquistas e impuesta. Bueno, pues esa Europa empezaba a cambiar porque para inicios del siglo XVI, en 1517, se da la reforma religiosa con las llamadas 95 tesis de Lutero, 1517. Habíamos dicho también que muy poco después, en 1533, ya en el caso concreto de Inglaterra, se había dado aquella famosa querella de Enrique VIII con el papado de Roma. El papado de Roma, el catolicismo apostólico y romano, no había accedido a la demanda de Enrique VIII de divorciarlo, y Enrique VIII había decidido separarse del papado romano y crear una nueva iglesia protestante anglicana. Anglicana viene de que el pueblo inglés tenía como una de sus grupos étnicos fundantes el grupo anglicano. 1533, estamos hablando del siglo XVI. Muy pronto también vendrá las luchas calvinistas. Juan Calvino es otro de las grandes cabezas del movimiento reformista dentro de la religión, y el movimiento calvinista, situado básicamente en Francia, hará que para fines del siglo XVI, 1598, se publique el Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes es un acuerdo por el cual el monarca francés acepta la libertad de conciencia y de culto, ¿no? Es un cambio que nos empieza a abrir las puertas de un nuevo mundo, dado que los gobernantes empezarán a aceptar estos nuevos derechos, la libertad de conciencia, la libertad de culto. Hobbes, y ya no voy a entrar aquí porque eso ya lo vimos, será sin embargo un teórico que no reconozca esta libertad, porque precisamente por eso es un teórico absolutista, porque no solo cree en el gobierno absoluto, sino en el gobierno absolutista, cosa que ya vimos, no regreso ahí, lo vimos en la clase recién pasada a partir de la síntesis de Bobbio. En el caso de Inglaterra, volvemos a ese contexto que se va a acercar a John Locke. Si nosotros pensamos que Enrique VIII y todo el problema que se vino en su lucha contra el papado romano, en su desprecio a la alianza que tenía con España, recuerden ustedes que España es un país tremendamente católico, y cuando Enrique VIII rompe con Catalina de Aragón, su mujer, para casarse con Ana Bolena, pues esto es leído como una declaración de guerra a una España que intentará tomar varias veces el reino inglés hasta ser derrotado en esa famosa batalla en los mares, donde el gobierno, el poder inglés derrote a la supuesta o así llamada Armada Invencible española. No me interesa mucho detallar esto. Esta derrota de la Armada Invencible fue también en 1587, finales del 16. Estamos ya a punto de entrar al 17. Lo que me interesa es que si Enrique VIII era miembro de la casa de los Tudor,
los descendientes de Enrique VIII, lo que venga después de Enrique VIII, concretamente el reinado de Isabel, después de Isabel, que es la hija de Ana Bolena, después de Isabel, la última hija de Ana Bolena, y en ese sentido todavía perteneciente a la casa de los Tudor, subirán al trono los Estuardo. Jacobo I será hijo de María Estuardo y representará esta entrada de los Estuardo a el poder. Lo que quiero resaltar, aquí no importa tanto los nombres, no se preocupen por los nombres, eso es historia, siempre es interesante, pero no es el caso de nuestra exposición, es que en este traslado de la soberanía inglesa de los Tudor a los Estuardo, y ahorita vamos a ver cómo después pasará a otra casa que es la de los Orange, evidentemente hay muchas cuestiones en movimiento. No solo es una cuestión de honor, de familias, de aristócratas y nobles enfrentados por obtener el trono y el poder. Además de eso, hay varias capas que se están moviendo y por eso este movimiento desembocará en guerra, porque no es un movimiento menor. Por ejemplo, una capa que nunca falta, la capa de los intereses económicos. En esa lucha de si los Tudor o los Estuardo, si los Estuardo quieren volver a acercarse al catolicismo, o incluso el caso, por ejemplo, de Carlos I, que finalmente será decapitado, es uno de varios casos de intentos de restablecer el catolicismo en Inglaterra. Bueno, pues una capa evidente es la capa de la religión, la capa de la lucha entre intereses religiosos, católicos, no católicos, cristianos, protestantes, calvinistas. Hay una clara capa de lucha religiosa suficiente por sí misma para desatar la guerra, porque la gente en ese entonces, como ahora, pelea, mata y muere por sus dioses. Pero además de la capa religiosa, había mencionado antes la capa de los intereses, el prestigio, las casas, todo esto, está por supuesto la capa económica. Estos grupos religiosos están relacionados con distintos grupos económicos que están luchando por mantener su influencia dentro del poder. ¿A qué grupos me refiero? En este momento se está dando en Inglaterra y posteriormente se reflejará en el mundo el enfrentamiento entre una vieja clase económica aristócrata, terrateniente, oligarca, feudal, que estaba acostumbrada a un manejo del poder policéntrico, así se le suele decir, que es una palabra para querer referir un manejo del poder dividido en muchos grupos, plural, donde no había un poder por encima de todos, absolutamente jerárquico, sino que más o menos había un reparto entre diferentes grupos. Esto venía del feudalismo. Pero esa clase económica se va a empezar a ver amenazada por una nueva clase económica, que es la nueva clase económica revolucionaria, moderna, que está abriendo las puertas del nuevo mundo, la burguesía. Una clase que va a crecer con las ciudades. Recuerden ustedes que el feudalismo es rural, que va a crecer con las inversiones, con los bancos, con toda la nueva economía que se puede tener en una ciudad. El comercio, las inversiones, la navegación, sobre todo si estamos hablando de puertos poderosos que van a empezar a abrir el mundo a la modernidad, el artesanado. Todo este tipo de economías urbanas y citadinas van a ser apoyadas por grupos que están dándose cuenta que ese es el camino por el cual ellos pueden incidir en el poder. Y esa otra capa económica también va a ser parte de estas luchas. Si ustedes suman diferencias religiosas, diferencias económicas, diferencias de clase, diferencias políticas en términos de las casas que gobiernan, diferencias nacionales en términos de que esto pasaba por invasiones o amenazas de invasiones, Inglaterra, España, Francia. Todo eso es un cóctel sumamente explosivo para justificarnos para poder entender por qué esta Inglaterra está en un conflicto
desbordado, un conflicto armado, un conflicto tan sangriento que en 1649 se lleva a cabo la ejecución del rey inglés, Carlos I, después de tener un largo conflicto con el Parlamento. Carlos I, luego de haber sido acusado por el Parlamento de ser un autócrata, ser arbitrario, disolver el Parlamento, cobrar impuestos sin consentimiento de los parlamentarios, en este enfrentamiento llevado a sus últimas consecuencias. Recuerden ustedes que además Carlos I tiene intentos de restablecer el catolicismo en Inglaterra. Es una receta para el desastre lo que está pasando ahí. En 1649 las fuerzas, el ejército del Parlamento, a favor del Parlamento, se levantan en armas, toman al rey prisionero y lo decapitan, ¿no? Hay un regicidio, como le dicen algunos, ¿no? Han cortado la cabeza del rey en Inglaterra. Sucedido eso en 1649, entre 1649 y 1658, gobernará en Inglaterra, llamémosle así, un gobierno interino, porque todavía no está claro si Inglaterra dará el salto hacia el puro parlamentarismo, es decir, desapareciendo ya para siempre la figura del rey una vez que le cortaron la cabeza, o si Inglaterra volverá a la monarquía, intentando que esta monarquía no sea tan arbitraria, tan autoritaria, ni que tenga estas intrigas católicas. Ese periodo, ese interregno, que es como un paréntesis, un gobierno interino, es conocido en la historia como el gobierno del protectorado de Cromwell, del Lord Cromwell, ¿no? El Lord Protector, así se le llamó a este periodo, donde el Lord Cromwell, podríamos decirlo sin exagerar demasiado, pues sería un gobernante muy cercano a la figura clásica de la dictadura, es decir, un gobernante con poderes extraordinarios para intentar restablecer el orden de una Inglaterra que, como síntoma de su más grande crisis, le había cortado la cabeza a su rey. En 1660, el Parlamento decide restaurar la monarquía. Luego del protectorado de Cromwell y de este periodo que era de incertidumbre si se iba a avanzar modernamente hacia un gobierno sin monarcas o si se iba a restablecer la monarquía, en 1660 la monarquía es restablecida. Sin embargo, de 1660 a 1688, a pesar de haber prometido respetar al Parlamento, Carlos II, hijo del decapitado Carlos I, trata nuevamente de imponerse, trata nuevamente de tener un gobierno monárquico absoluto, trata nuevamente de violentar, de disminuir al Parlamento, trata de librarse del control del Parlamento. La situación se agudiza bajo su hermano y sucesor Jacobo II. Luego de que Carlos II vuelve a tensionar el momento, el que va a ser su sucesor, Jacobo II, que además de intentar volver a ser absolutista, intenta otra vez introducir el capitalismo en Inglaterra con el apoyo de Francia, la situación vuelta otra vez a tensionar de este modo, terminará en 1688 con lo que se llama la Revolución Gloriosa Inglesa, 1688. ¿En qué consiste la Revolución Gloriosa de 1688? En lo siguiente: al nacer un heredero de Jacobo II, ese nuevo rey que otra vez quería volver al absolutismo y quería volver al catolicismo, el Parlamento llama a reinar a Guillermo de Orange, gobernante de Holanda y esposo de una hija del mismo Jacobo. Guillermo desemboca en Inglaterra a finales de 1688. Las tropas reales se pasan a su lado y Jacobo II huye a Francia. El Parlamento, otra vez enfrentado con un gobernante que quiere recuperar el control autoritario, arbitrario totalmente, llama a gobernar a un descendiente
de la familia de la casa Orange, Guillermo de Orange, para que tome el poder. Y al llegar este descendiente venido de Holanda, este descendiente, esta nueva opción impuesta por el Parlamento, hará que el gobierno de Jacobo II caiga y Jacobo II huya. El nuevo rey toma posesión después de jurar respeto a la Carta de los Derechos, declaración que reitera las libertades contenidas en la Carta Magna inglesa. El rey no puede suspender la aplicación de las leyes, ni fijar impuestos o sostener un ejército permanente sin el consentimiento del Parlamento. La llamada Revolución Gloriosa de 1688-1689, 20 años después de la llamada Primera Revolución que implicó la decapitación de un rey, 20 años después, que siguieron siendo años de lucha, de enfrentamiento, de un protectorado, de una vuelta a la monarquía, de una monarquía que intenta otra vez recuperar el poder de manera absolutista. 20 años después, en 1689, ya con el nuevo gobierno de Guillermo de Orange, Inglaterra establece lo que se va a llamar una monarquía equilibrada, una monarquía moderada, una monarquía que empieza a ser constitucional. Teníamos antes, y era la propuesta de Hobbes, defender una monarquía absoluta, una monarquía con el poder concentrado, una monarquía donde el poder es indivisible, una monarquía donde el poder radica única y exclusivamente en el monarca, sin controles. Hobbes respaldaba lo que vimos en clase que se llamaba el gobierno irresponsable en el sentido de que no tenía que rendir cuentas. Ese gobierno, entrado en crisis por todo este proceso histórico que acabo de mencionar, estos datos, tendrá como consecuencia que cuando se recupere la monarquía en Inglaterra, se recupere luego del triunfo del Parlamento, un triunfo que consiste en establecer controles, establecer límites, hacer firmar al nuevo monarca una carta, repito lo que ya mencioné, donde el monarca se compromete a no suspender la aplicación de las leyes, tampoco a fijar impuestos, tampoco a sostener un ejército permanente sin el consentimiento de los parlamentarios. Ese límite, ese control constitucional que se le va a establecer al rey, es el inicio de un nuevo tipo de gobierno que empezaremos a llamar monarquía moderada, algunos la llaman equilibrada, monarquía constitucional. Constitucional porque el rey admite, acepta controles parlamentarios y suscribe una carta constitucional donde se establece lo que puede y no puede hacer. Si recuerdan, y con esto cerramos, Hobbes, cuando revisamos las atribuciones del poder soberano que Hobbes marcaba, eran muchas, muchísimas, y en ningún momento existía la figura del control sobre el poder soberano. Para Hobbes, un poder controlado era por definición un no poder. El poder, para ser poder, tenía que ser ilimitado. Y aquí estamos entrando de cara a finales del siglo XVII, estamos entrando ya prácticamente al siglo XVIII con una nueva idea, que es la idea del poder controlado, regulado y limitado. Y la capa abajo de todo esto, el sustrato histórico, ha sido el desplazamiento de las clases sociales del viejo régimen por nuevas clases sociales. Vamos a ver esto en otros audios, cómo se relaciona. Un desplazamiento a nivel también de la religión, la idea de el poder absoluto que no reconoce el derecho de culto a un nuevo tipo de gobierno que sí reconoce el derecho y la libertad de culto, ¿sí? Y la idea de un Estado que como poder soberano no debería tener controles a una idea de un Estado que para ser moderno debería tener precisamente límites. Límites entendidos como libertad de los individuos. Sobre esto seguiremos hablando en nuestros siguientes audios. Hasta luego.